Y a todos lo que nos preocupa, sí o sí, es el precio de la luz, sobre todo cuando ya llega esta factura y tratamos de entenderla, leer todos los aspectos y hay cosas pues que no entendemos. Pues de ello vamos a hablar y también de algún que otro truco para hablar, no lo vamos a hacer solas. Nos acompañan Dani de Castro y también Chuma Saún, experto. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Vanessa. Vamos a hablar de algo muy curioso porque, toma nota, Vanessa, hoy a las 8 de la tarde es cuando no hay que poner la lavadora bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque esta tarde de 8 a 9 de la noche es el precio más alto de los 24 horas que tiene el día. Y se debe principalmente a que cada día oscila 24 veces el precio de la energía y hay que tener muy en cuenta cómo son esas fluctuaciones. Pero toma nota, porque a las 4 de la mañana, ¿a cuánto está? A poco más de 4 euros megavatio hora, con lo cual es el momento oportuno de molestar a los vecinos. Eso te iba a decir, que a esa hora igual la lavadora, según la edad que tenga, molesta un poco a los vecinos. Pero claro, ¿realmente tanto se nota en poner la lavadora en ese tramo de 8 a 9, que es la más cara, y decir, oye, por una lavadora no pasa nada? Hombre, a ver, si cuantificamos el volumen total de lo que es el coste de poner un ciclo de lavado, igual no es mucho, pero si cuantificamos que 4 euros megavatio, que puede costar a las 4 de la mañana, o 50 o 60 euros megavatio a cualquier hora central del día o de la tarde, la diferencia cuantitativa es mucho. Otra cosa es que luego la vida cotidiana de las familias impone que la lavadora se pone muchas veces cuando se puede. Él tiene una aplicación que me ha enseñado ahora, sí, en la que puedes ir mirando eso, al día siguiente 4 euros solo y, por ejemplo, a 90 euros. Es que la diferencia es muy grande al final. Sí, esa aplicación, por cierto, que es la de Red Eléctrica Española, cualquier televidente espectador la puede bajar. Y así, si alguien muy curioso puede seguir los ciclos del coste de la energía hora por hora de cada día, incluso de mañana, ¿no? Hombre, de esta manera lo que sí que se consigue al final es ir ahorrando en esa factura de la luz, porque lo que me decías, ¿no? Si un poquito a poco, una lavadora, todo suma, un horno, todo suma, desde luego, al final del mes. Desde luego que sí. Y con él vamos a aprender cómo se lee una factura de la luz, porque muchas veces no sabemos cómo leer una factura, yo el primero, y vemos ahí esa factura en pequeño, sí, y nuestros compañeros de grafismo que han hecho esto, facturación por potencia contratada. ¿Qué significa eso? Todo el mundo entiende el término fijo, ¿verdad? Que en cualquier familia, pues el término fijo es, si hiciéramos un símil, el ancho de banda que te corresponde usar en materia de electricidad para tu consumo en casa. Tenemos una ventaja los consumidores desde hace no demasiado tiempo. Antiguamente teníamos un solo tramo y ahora tenemos dos tramos, como vemos, el punta y el valle, con precios la mitad. Con lo cual hay que tener muy en cuenta también estas ventajas y aprovecharlas. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego la facturación por energía consumida. Ahora tenemos 3 tramos, que es algo muy interesante. Punta, llano y valle. El valle es el más barato. Entonces, a la hora de planificar los consumos, también se puede utilizar este tipo de gráficas para centrar los consumos en el horario valle. Y intentar quitar en el horario punta cuantos más consumos sean posibles. Otra pregunta que tenemos para ti, Chuma. Descuento por bono social, menos 22 euros. ¿Quién puede acceder? Esto es algo que sí que creo muy importante porque desde los medios hacéis esta didáctica. El bono social tiene derecho de acceso pues jubilados, personas que tengan derecho a ingreso mínimo vital, también personas con un determinado umbral de renta. Pero para poner un ejemplo, el umbral de renta no es que sea tan bajo. A día de hoy, una familia aragonesa que tenga padre, madre o 2 progenitores y 2 niños y que tengan unos ingresos familiares por debajo de 23.000 y poco euros, pueden beneficiarse del bono social. Con lo cual, hay muchas familias que tienen derecho, pero por desconocimiento no lo hacen. Y yo invito a que la gente se informe porque igual tiene derecho de beneficiarse de descuentos muy altos. Vanessa, te voy a hacer una pregunta. Yo no lo sabía, a ver si lo sabes tú. Impuesto de aplicación, ¿qué crees que es? 6,18 euros en la factura de la luz. Impuesto de aplicación. Sí, es que es curioso. Que no es críptico. Es críptico, las facturas son crípticas. Venga, vamos a dejar Chuma, que conteste el experto, que si no luego me dice que lo sé todo. ¿Habéis oído hablar del IVA? Sí. Pues es el IVA, ¿no? El IVA que este año, a partir del 1 de enero, ha subido al 10%, hasta el 31 de diciembre era el 5%, y en principio todo el año 2024 va a estar al 10%. Ojo al año 2025, que en previsión de la regulación subirá al 21% otra vez. Muy bien. Y lo que hemos hecho nosotros, Vanessa, es preguntar también en la calle si la gente sabe lo que paga de la luz y cómo son esas facturas. Lo vemos.
No le voy a decir la cuantía porque no se lo lleva mi mujer, pero sí que por lo menos 100 y pico euros aproximadamente seguro. Yo vengo a pagar unos 60 euros. Pues algunos 150 por ahí. ¿Y has pagado más o menos en los últimos años? Sí, un poquito más, sí, se ha notado. Y pago bastante luz, y eso que vivo sola, o sea que no... Hombre, yo lo que he ido es jugando con las diferentes compañías. He ido cambiando y bueno, ahora estoy con una que no me sale mal. Estos 2 últimos años han sido buenos porque como hemos cambiado muy a menudo, nos hemos adherido a quien más barato era, porque es la única manera de salvarte algún dinero. Pues no tengo ni idea y soy totalmente franca. No sé lo que pago de luz y creo que ha subido, pero no lo sé. Cuando ya no pueda pagarla, pues imagino que el banco me dirá, oye, no tienes fondos para pagar la luz. Creo que ha subido, la mayoría de los aragoneses es lo que dicen, y es que nada tiene que ver el precio, o poco tiene que ver, de la luz a día de hoy comparando con el de hace exactamente un año. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha cambiado? Ahora veremos una gráfica. En la gráfica se verá, pero podemos decir que el precio histórico de la electricidad en España y en Europa ha tenido en 2 años las mayores fluctuaciones al alza y a la baja de la historia. Tuvimos, que luego veremos, el alza por la guerra de Ucrania, la bajada por la pandemia antes, y este año parece que se planifica que se vaya una vuelta a la normalidad progresivamente. Y los indicadores son claros. Tenemos la electricidad más barata que hace un año y mucho más barata que hace 2. Vamos a ir viendo en pantalla esa gráfica porque es muy curioso ver lo que comentaba Chuma, que en los últimos años ha habido hitos históricos. Por ejemplo, la pandemia. ¿Qué es lo que sucedió en la pandemia? 2014 estaba 42, 50, 39, 52, 57, 47. Llegó el 2020. Esta gráfica es apasionante de verdad, para analizar la historia del mercado de la electricidad en España. Vemos una cierta tendencia normal de entre 40 y 50 euros megavatio en el ciclo histórico y vemos un bajón totalmente anómalo, a 34 de media en 2020, año de la pandemia, donde los mercados eléctricos y del gas cayeron en todo el planeta. Un año después hubo una subida derivada de la escasez de gas natural en el mundo, porque todos los países del hemisferio norte principalmente querían abastecerse. Pero lo peor estaba por llegar. Y en 2022 la guerra de Ucrania y toda la crisis energética impulsaron a medias nunca antes vistas de más de 200 euros megavatio hora. Estás hablando de 2020, 34 euros megavatio hora, sí. Pandemia. Pero claro, en ese momento muchas personas en casa, muchas empresas paran y no hay esa demanda. Y entiendo que también las energías solar, eólica, son las que acaban produciendo y dando suficiente para en ese momento. Aquí lo que tú lo has dicho perfectamente, hubo un bajón de la demanda. Hubo la reclusión que estuvimos en casa, las empresas paradas al valor de principal necesidad, y eso pues produjo una bajada histórica en los mercados de energía y de gas. Y 2023 seguía estando alto, ¿no? 87. Seguía estando muy alto, si comparamos con un año normal como el 19, está al doble, y puede ser la antesala del inicio a la normalidad, que luego veremos en la gráfica siguiente, del 2024, porque estos precios del 2023 son altísimos. Vamos a ver una animación más que teníamos preparada. Sí, en la siguiente se ve la cotización del mercado, que es lo que se espera que vaya a ocurrir, ¿verdad, Chuma? Esto dicen de la bola de cristal, ¿no? El mercado eléctrico a veces es una bola de cristal, pero pese a ello hay datos y macros que son verídicos y verosímiles. Entonces, a día de hoy, la cotización del mercado de futuros, que es como una bolsa de valores, arroja estas cifras, ¿no? Un valor más alto en los meses invernales, que eso siempre es la tónica general, un bajón en primavera y una media anual de 62,27 euros megavatio, que comienza a estar cerca de la normalidad de antes de la pandemia, de antes de la guerra de Ucrania, de antes de la crisis del gas. No obstante, habrá que estar muy atento a esta cotización y hacer el seguimiento de los mercados, porque si viene una nueva guerra o pasa cualquier cosa, esto hace de repente chum, o hacia abajo o hacia arriba. Enseguida seguimos hablando de cómo va variando este precio de la luz, pero ahora nos vamos a ir en directo con nuestra compañera Eva, porque cada vez son más los hogares aragoneses que apuestan por instalar placas solares en sus hogares. De una manera lo que consiguen es reducir el coste de la factura de la luz, pero también ayudar al medio ambiente. Eva.
Muy buenas tardes, Vanessa. Así es, por ejemplo, en esta casa en la que ahora mismo nos encontramos tienen instaladas una decena de placas solares en su tejado, un modelo energético con un impacto medioambiental relativamente bajo y que además ayuda bastante a reducir la factura de la luz. Nos atiende su propietario, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Jesús, ¿os está saliendo rentable haber instalado estas placas solares? Por hacer una comparativa, ¿cuánto os costaba antes la factura de la luz y cuánto os cuesta ahora? Bueno, si cambias los hábitos de consumo, consigues reducir la factura a la mitad. Entonces, para mí sí sale rentable, a pesar de que tengas que hacer una inversión inicial. Luego tienes ayudas como que te reducen a la mitad el IBI durante 5 años y en la declaración del IRPF del año que viene del 20 al 40% de la inversión total. O sea que sí sale rentable. ¿Cuál ha sido la inversión y cuándo creéis que la vais a amortizar? ¿Sale rentable? Bueno, a ver, según la inversión ha sido en unos 6.500 euros y la inversión, según la empresa, la rentabilizas en 10 años. Pero ya te digo que si con estas ayudas y siendo un poco inteligente, creo que en 7 o 8 años puedes rentabilizar esta inversión. Nos contabas que os tenéis que amoldar un poco, pues bueno, los hábitos de consumo, quizá gastar más electricidad cuando más da el sol. Correcto, cuando tienes más horas de sol, pues el horno, el microondas, todo lo que gaste más electricidad es el momento de usarlo y así abaratar costes o sin coste casi. Por ejemplo, si sale un día nublado, ¿os podéis quedar sin electricidad en vuestra casa? No, porque nosotros no somos autónomos totalmente, no somos independientes. Hay gente que sí, pero tiene que tirar de generadores o de otros aparatos. Nosotros tenemos que tirar de red porque todavía tenemos contratado con una empresa de energía, claro. Nos comentabas además que parece que se está poniendo de moda lo de instalar placas solares aquí en este barrio. Sí, la verdad es que casi todos los vecinos tienen placas solares y yo creo que si tienes una vivienda unifamiliar es una buena inversión. Pues Jesús, muchísimas gracias por habernos atendido. Como les estamos contando, instalar placas solares pues puede reducir incluso hasta la mitad esa factura de la luz y también es una manera de cuidar el medio ambiente. Gracias, Eva. Y al final sí que se nota en la factura la reducción del coste, pero también tenemos que contar con el periodo de amortización de esas placas solares. Son dos factores a tener en cuenta. Por un lado, que inmediatamente después de instalar placas solares, el consumo de una familia o una industria incluso baja, porque además puedes ajustar la potencia contratada, con lo cual bajas tanto en la energía consumida como en la potencia contratada. Otra cosa es la amortización que tú decías. La amortización de esa inversión dependerá de cómo esté el mercado de futuros. Si contamos, por ejemplo, con los precios de la guerra de Ucrania del año pasado o el anterior, la amortización es muy rápida, porque con esos precios tan caros de la electricidad se hace muy rápido. Pero si los precios de la electricidad del futuro bajan, la amortización de la instalación de una placa solar se diluye en el tiempo. No obstante, nosotros siempre recomendamos que una placa solar es cuanto menos interesante de estudiar y seguramente de instalar. Y con la factura de la luz, ¿qué ocurre? Que hay veces que te hacen una lectura estimada y que no se corresponde. ¿Eso habéis notado vosotros casos? Hemos notado casos de algunas comercializadoras de electricidad que durante este año no han emitido ninguna factura, incluso. O sea, de un tiempo a esta parte, los cambios regulatorios constantes que ha habido desde antes de la pandemia, la guerra de Ucrania hasta el día de hoy, ha hecho que las comercializadoras tengan que adaptarse continuamente a la forma en la que tienen que emitir las facturas. Y eso significa que en ocasiones no se hace todo igual de bien que antiguamente. Entonces pasan cosas como lo que tú dices, de consumos estimados, de falta de emisión de facturas y luego te emiten de golpe un montón. O sea que hemos visto algún caso de estos, Chuma. Por ejemplo, conocemos a Luis, con el que estuvimos grabando ya hace algún tiempo, y nos ha contado cómo está la situación actualmente y no es demasiado buena. Pone que sí, que nos deben mucho dinero, pero si luego esas lecturas no las mandas a la comercializadora, no me van a devolver nada. Sabemos que hemos gastado menos de lo que nos han facturado, pero no sabemos ni cuándo nos van a devolver, si van a mandar esas lecturas, y es imposible hablar con ellos. Te dicen que no, que te lo van a descontar en factura. ¿Cómo se va a solucionar? Pues igual hay que tirar de abogados. Así que paciencia y no parar de pelear. Paciencia, con este mensaje se queda... Pues sí, pero claro, es preocupante porque seguramente le ha afectado muchísimo en sus cuentas y es algo que nosotros estamos viendo. Es el tema de que en algunas ocasiones las comercializadoras, por defecto o por lo que sea, emiten mal y hay que estar muy encima de esas facturaciones y de las previsiones. Es algo muy recomendable, estar muy encima
de tu contrato de electricidad. Son miles de euros de pérdida. Al final, por ejemplo, una gasolinera que le están facturando de más y que no te recalculan, ¿cómo lo pueden asumir eso? Tienes que acabar con abogados, como ha dicho él. Mira, por suerte, los consumidores tenemos derechos que nos vigilan y que nos amparan. Entonces, lo primero es formular una queja formal a la comercializadora, pero si eso se enquista, pues hay otros mecanismos, como ir a la CNMC o ir al Ministerio, en este caso, que vigila todas estas cosas y formalizar pues o denuncias o reclamaciones para salirte con la tuya si es que tienes derecho. Por eso hay que analizarlo. Pero si lo tienes, a defenderlo. Y no solo son en caso de empresas, también hay particulares, Vanessa. Por eso vamos a hablar a esta hora de la tarde, a las 7:04 de la tarde, con José Ángel Oliván. Él es de la Unión de Consumidores de Aragón. Muy buenas tardes, José Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablamos de empresas, pero también hay familias a las que se les ha cobrado más en la factura de la luz. También se han dado casos. Muy numerosos, muy numerosos. Hay que decir una cosa, en teoría desde el año 2018 todos tenemos instalados en nuestras casas unos contadores mal llamados inteligentes, en realidad contadores de telelectura, que no deberían dar lugar a ninguna lectura estimada. Se supone que las distribuidoras, que son las que controlan el consumo que hacemos, tanto de electricidad como del gas, pueden leer esos contadores en cualquier momento, a menos de que alguno de ellos esté estropeado, ¿no? Que sería el único caso en el cual se podría legalmente establecer una lectura estimada. Pero son miles, cientos, en algunos casos prácticamente un porcentaje altísimo de los hogares pueden ver en sus facturas que les aparece el consumo como estimado. Es decir, que la comercializadora no ha recibido de la distribuidora el consumo real que esa persona, que esa familia ha realizado, ¿no? Entonces, algo está funcionando mal en el sistema, no sabemos bien el qué. Las compañías distribuidoras no justifican esta falta de funcionamiento de los contadores de telelectura, y las facturas con consumo estimado se multiplican, ¿no? Bueno, en el caso de que tengamos un consumo estimado, que pensemos, lo primero tenemos que darnos cuenta de que tenemos un consumo estimado. Eso lo tenemos que ver en la factura. En la factura tiene que aparecer, cuando hay un consumo estimado, aparecerá reflejado, y por lo tanto sabremos si lo que nos están facturando es algo que realmente hemos consumido o algo que la distribuidora o la comercializadora se están inventando. Si consideramos que no se corresponde con la realidad, tenemos que hacer esa reclamación a la empresa, explicarles, podemos ir a comprobar nuestro contador para ver exactamente lo que está reflejando, aunque ya digo, puede ser que el contador esté mal, y hacer la oportuna reclamación. En el caso de que no nos hagan caso, pues lo que hay que hacer es plantear una reclamación, plantear un arbitraje de consumo, porque esta es una cuestión que vemos muy frecuentemente. José Ángel, ¿y esto ocurre más? No debería existir. El consumo estimado no debería existir en el mercado doméstico, porque se supone que hicimos una fuerte inversión, que estamos pagando todos los meses en un alquiler de los contadores de telelectura, que parece que no funcionan. José Ángel, y decía que esto ocurre más en los pueblos que en las ciudades, esas lecturas estimadas. ¿Por qué sucede esto? No, ocurre en todos. Otra cosa es que en los pueblos nos damos más cuenta. Quiero decir, cuando hablamos de los pueblos nos referimos a las viviendas, a las segundas residencias. Normalmente las compañías hacen unas estimaciones más o menos ajustadas. Por otra parte, no tenemos mucha idea de lo que estamos consumiendo, nos mandan unos gráficos que, bueno, nos los podremos creer o no, pero que, ya digo, siguen siendo tan ficticios como la propia factura, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta de que nos están haciendo lecturas estimadas, porque digamos que lo que pagamos todos los meses no nos parece llamativo. Sin embargo, en las segundas residencias hay una frase que escuchamos muchísimo en las oficinas de las asociaciones de consumidores, que es pero si no he estado. Es decir, ¿cómo es posible que tenga este consumo eléctrico si no hemos ido, ¿no? Entonces, esa es cuando nos damos cuenta, cuando los consumidores se dan cuenta de que realmente algo ha pasado
con esa factura, y entonces al leerla con detenimiento nos damos cuenta de que le están haciendo una estimación. Estimación que en la mayoría de los casos está mal hecha, que ni siquiera se ajusta a la normativa y por lo tanto que parte de supuestos ficticios que evidentemente tenemos todo el derecho a reclamar. Eso es lo importante, José Ángel, que ante cualquier duda siempre recordar que tenemos ese derecho a reclamar o acudir, como decimos, tanto a la Unión de Consumidores de Aragón, por ejemplo, pues para resolver esa duda y reclamar. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros, un abrazo. Y precisamente de eso estábamos hablando, que en verano quizá estás menos en casa y vuelves y piensas, ¡uy, qué bien, no he gastado tanto de luz! Toma, factura. La factura siempre llega. Siempre, no tiene vacaciones. Gastes o no gastes, antes hemos visto en la gráfica, ¿no?, pues que hay un consumo fijo, que es la contratación de la potencia, que eso te va a venir, sí o sí. O sea, que es que no te escapas de pagar la factura de la luz, así que hay que hacer un uso lo más prudente posible, pero hay gastos que no te los vas a poder quitar. Pero se supone que tenemos un 2024 en el que no vamos a tener sustos. Sí, mira, además es bonito poder hablar, después de 2 años de crisis energética severa, de una cierta normalización. Y nosotros desde Switching Consulting comenzamos a hablar un poquito de que el año 2024 parece que los precios se están normalizando. Si no pasa cualquier otra incertidumbre política o geopolítica o bélica o lo que sea. Y luego insistimos que también un uso correcto de los electrodomésticos y también atendiendo a esa eficiencia energética nos puede ayudar a la hora de bueno, pues el consumo, ¿no?, de lo que se puede llegar a reducir. Por supuesto. Y la propia renovación del parque de electrodomésticos, que además hay campañas para incentivarlo, porque los electrodomésticos nuevos consumen muchísimo menos. Entonces, un uso correcto y la renovación del parque pues está ayudando a que la demanda de energía de los hogares esté bajando progresivamente. Pues oye, hemos hablado de la electricidad, pero también queda pendiente, por ejemplo, el gas, eso ya sería otro día también. Eso da para otro capítulo. Pero eso da para otro capítulo. Porque ahí intervienen muchas cosas, porque el gas, la electricidad se produce en España, pero el gas al 99% viene de terceros países y ahí es una película muy interesante de contar, ¿eh?